¿Saben cuál es la diferencia entre este modelo de aquí y este modelo de acá? No es solamente que uno sea más brillante que el otro, sino que también las propiedades cambian un poco y sobre todo el tiempo de impresión. Y es que este florero lo imprimimos con una boquilla de 0.4 milímetros y este de acá con una de 0.8 milímetros. Y es que esta es una de las grandes ventajas que trae el imprimir con una boquilla mucho más grande, aunque también debemos de tomar en cuenta que tenemos que hacer algunos cambios en los parámetros para poder aprovechar al máximo el usar una boquilla de 0.8 milímetros. Así que si tú también quieres saber cómo imprimir con una boquilla de 0.8 milímetros, quédate que aquí te enseño cómo hacerlo. Vamos a empezar por ver los parámetros de impresión con una boquilla de 0.4 milímetros en una impresora Creality CR10S y pues aquí tenemos nuestro modelo cargado. El modelo original viene en otras dimensiones y aquí yo lo que hice fue escalarlo a que sean 10 centímetros de diámetro o de cada lado y 20 centímetros de altura. Entonces el perfil que vamos a ver aquí sería el de Standard Quality, que es el predeterminado que aparece en esta impresora, y pues la altura de capa sería de 0.2 milímetros por ser una boquilla de 0.4 y el ancho de línea sería de 0.4 milímetros por lo mismo. Aquí realmente los demás parámetros no nos van a importar tanto en cuanto a lo que es las paredes o las capas inferiores y superiores, ni lo del relleno. El material sí lo podemos cambiar aquí. Normalmente yo imprimo con 190 o 195 grados centígrados para la boquilla y la cama de impresión la pongo normalmente a 60 grados. Esto es lo único que modificaría en mi caso, y en la velocidad sí lo podemos cambiar un poco a 55 milímetros por segundo, ya que nuestra impresora pues está muy bien calibrada y también pues para ahorrar tiempos. Y nos pasamos a la sección de desplazamiento para ver lo de la retracción, que en mi caso pues tengo configurada que en una impresora que es de tipo Bowden, el sistema de extrusión, lo paso a 3.7 milímetros y la velocidad de retracción a 35 para evitar los hilillos. Para la refrigeración, soporte y adherencia en realidad no le voy a hacer ningún cambio, nada más voy a verificar aquí que esté seleccionado como ninguno. En este caso pues está el de falda, así que es lo único que estaría moviendo. Y aquí algo interesante que sí vamos a hacer es irnos a la sección de modos especiales y vamos a habilitar la opción de espiralizar el contorno exterior. Esto lo que va a hacer es de que nuestro modelo va a hacerse en una sola impresión continua. No va a haber retracciones, no va a haber cambios de desplazamientos, no va a parar en ningún momento el extrusor de estar depositando material y solamente se va a ir por las capas externas de nuestro modelo. Es por eso que aquí también podemos ver que nuestro modelo está sólido desde la tapa hasta el fondo, pero en realidad sí se va a crear un florero. Entonces en ese modo de espiralizar el contorno exterior, en caso de que ustedes no lo vean, pues ya saben que pueden irse a este botón de aquí, buscar la opción que dice espiralizar el contorno exterior, habilitan la visibilidad y habilitan este recuadro para que puedan tener esa opción activa. Esto es entonces para una boquilla de 0.4 milímetros. Vamos a darle a segmentar y vamos a ver cuánto tiempo nos genera. Entonces con los parámetros que vimos para este perfil obtenemos que el tiempo de impresión sería de 3 horas y 43 minutos y estaría gastando un total de 33 gramos. Le damos a la vista previa y aquí podemos verificar cómo es que se va a imprimir nuestro modelo para ver si en realidad es como lo estamos esperando. Y como podemos ver, pues sí se hace ahí el centro hueco, entonces pues es lo que les comentaba. Cabe resaltar que para este modo especial la pieza debe de contar con una estructura completamente continua, es decir, que no necesite cambiar la posición de la boquilla dejando de extruir. Por ejemplo, en este caso, esta pieza de un Chewbacca, en las partes de las piernas tendría que dejar de extruir durante este punto para que pase a la siguiente pierna. De este modelo no lo podría hacer en ese modo de espiral. Entonces para este modo pues se le recomienda que sean ciertas piezas, en especial las macetas o los jarrones o cosas así. Y también tener en cuenta que para hacer estas piezas en realidad se está haciendo solamente la capa exterior. Por eso al hacer esta pieza con una boquilla de 0.4 milímetros
La pared de este jarrón va a ser de 0.4 milímetros, que es el grosor de nuestra boquilla, por lo cual va a quedar un poco delgada la pared y va a ser un poco débil la pieza completa. Pero bueno, aquí tenemos entonces los datos relevantes para esta información que estamos recabando, que serían 3 horas y 43 minutos y 33 gramos de material. Ahora, si nos vamos a la barra de aquí de la derecha, pues vamos a ver cómo se genera capa por capa nuestro jarrón, y en la barra inferior vemos el trayecto completo de la boquilla. Así que aquí vamos a ver cómo es que solamente hace una capa y después se pasa a la siguiente. Entonces esto nos quiere decir que la impresión va a ser completamente continua y jamás va a parar el extrusor de fundir el filamento. Y ahora sí, la parte importante: cambiar a una boquilla de 0.8. Esto lo podemos hacer muy fácilmente en esta sección de aquí. Y en la parte del tamaño del nozzle o de la boquilla, nosotros podemos seleccionar la boquilla que tengamos, que como ven aquí es desde 0.2 milímetros hasta 1 milímetro. Entonces seleccionamos la de 0.8 y vamos a poner otra vez la calidad estándar que aparece aquí. Vamos a hacer aquí los ajustes, que para la altura de capa, en este caso yo normalmente suelo ponerle una altura de capa inicial de 0.2 milímetros. Pero como en este caso nuestro jarrón simplemente hará una capa inferior, en este caso sí le voy a poner una altura de capa inicial de 0.4 milímetros. Esto para que sea pues un poquito más gruesa nuestra base. Y la altura de capa normal la voy a poner de 0.4. Como vimos aquí, la altura recomendada o por default era de 0.32. Nosotros las podemos ir manejando desde los 0.28 milímetros hasta si acaso 0.48 como mucho. Y para el ancho de línea también se cambia a 0.8 milímetros. En caso de que ustedes no les cambie, pues aquí lo pueden hacer manualmente, pero sí asegúrense de tener un ancho de línea de 0.8 milímetros para que no tengan problemas en cuanto a atascos o falta de flujo, cosas como esta. Para otro tipo de piezas, que en este caso pues simplemente lo voy a mencionar para que lo tengan en cuenta, porque no siempre van a imprimir jarrones, sería tener en cuenta el grosor de las paredes. Aquí pues lo que nos cambió por default es de que se van a hacer 2 líneas de pared, que sería un grosor de 1.6 milímetros porque tenemos un ancho de línea de 0.8, pero con esto es suficiente. En realidad va a quedar una pared lo suficientemente gruesa y es suficiente como para que resista pues lo normal. Como sabemos, en una boquilla de 0.4 milímetros normalmente ponemos 3 o 4 paredes, que vendrían siendo 1.2 milímetros o 1.6 como máximo. Entonces también esto es algo que nos trae como ventaja, el que vamos a necesitar menos paredes, y esto nos va a ahorrar el tiempo de impresión. En cuanto a las capas superiores e inferiores, aquí vamos a ver que también se nos cambia a 4 y 4, que vendrían siendo 1.6, porque nosotros pusimos una altura de capa de 0.4, pero yo con 2 capas inferiores y superiores es suficiente, y ya para otras piezas que necesiten a lo mejor un poquito más de calidad, pues sí le pongo 3 capas, pero no paso de esto. En realidad nunca he usado 4 capas superiores ni inferiores. El relleno por default en cualquier boquilla es de 20% de relleno. Aquí yo también pues lo cambio según la pieza que vaya a hacer, pero no pasa ni de 30%. Entonces, para este tipo de piezas, por ejemplo este que es decoración, a veces le pongo hasta 5%, pero no pasa de ahí. Aquí lo voy a dejar como predeterminado porque en realidad pues no se va a necesitar, ni siquiera se va a utilizar este parámetro por cómo se va a hacer en modo espiral. Para la parte del material sí vamos a necesitar hacer ajustes dependiendo de la temperatura habitual a la que imprimes tú. Si tú normalmente imprimes por ejemplo a 190 grados, vas a subirle 5 o 10 grados normalmente, y trata de hacer cambios de 5 grados en 5 grados para que sepas bien cuál es la mejor temperatura. Como está pasando más material por la boquilla, se necesita más temperatura para lograr calentar a tiempo y que pueda depositarse correctamente en la cama de impresión o en las siguientes capas de nuestra pieza. Entonces, como yo normalmente imprimo 195 grados más o menos, le voy a dejar en 200 grados, y en caso de ver alguna falla o alguna falta de material en algún momento, pues lo voy a ir subiendo poco a poco, pero con 200 debería estar funcionando perfectamente. Y la temperatura de impresión de la cama pues en realidad no afecta tanto, así que
vamos a cambiarla y dejarla a lo que normalmente uso, que son 60 grados. Para la velocidad de impresión, como tengo la impresora bien calibrada, que hace poco le hice un buen mantenimiento, pues a este sí le voy a mover hasta 55 milímetros por segundo, ya que pues en realidad solamente va a estar haciendo la capa exterior. Y nosotros al moverle aquí la velocidad de impresión, aquí vamos a ver cómo se mueve la velocidad de pared, que cambia a 27.5 milímetros por segundo, y con esto pues nos puede generar una muy buena calidad, no debemos de tener problema. Pero también esto dependerá de cómo tengan su impresora. A lo mejor alguno de ustedes tiene una mejor impresora incluso que soporte velocidades mucho más altas y pueden mantenerla a la misma velocidad o si acaso un poquito más abajo, porque como está depositándose más material, pues en realidad necesitamos hacer que las capas de impresión se peguen correctamente. Para la parte del desplazamiento también es un parámetro que debemos ajustar correctamente, que normalmente si yo lo tengo por ejemplo a 3.7 milímetros, pues al ser más material el que está fluyendo por la boquilla necesita un poco más de retracción, así que lo vamos a mover un poco a 3.9. Recuerden que tenemos que hacer un test de retracciones para configurar y hacer los ajustes correctamente. El soporte y la adherencia no los vamos a mover. Aquí si acaso pues nomás otra vez vamos a ponerlo en ninguno para que no haga ningún tipo de adherencia. Y en los modos especiales pues vamos a habilitar otra vez la parte de espiralizar el contorno exterior. Ahora sí, le damos a segmentar. Y el primer dato que nos llama la atención es el tiempo de impresión, que bajó prácticamente la mitad. Bajó de 3 horas 43 minutos a 1 hora 57 minutos. Pero también el material se fue al doble. Y esto por obvias razones. Si es el doble de material que se está extruyendo, estaríamos esperando que sea el doble de material que se esté utilizando. Pero esto nos va a generar una pared mucho más gruesa y más resistente a los impactos. Esto obviamente sucede porque pues es una sola pared la que se está haciendo en ambos casos, pero en otras piezas ya más regulares en realidad no cambia tanto el material que se está utilizando. Todo dependerá de cuántas paredes estés poniendo, de cuánto sea el relleno, cuántas paredes inferiores y superiores pongas. No debería de ser el doble tampoco, pero lo que sí es de que va a bajar considerablemente el tiempo de impresión. Entonces ahora sí vamos a poner esto a imprimir y ver los resultados finales. Bueno, pues ya tenemos nuestros floreros impresos y pues obviamente podemos ver significativamente los cambios y las diferencias que hay entre uno y otro, porque simplemente cómo se siente a la hora de apretar un poco, se puede notar obviamente que este florero, que es el que se imprimió con boquilla de 0.4 milímetros, tiende más a doblarse y a deformarse un poco. Mientras que este pues es un poco más difícil de apretar y pues que se deforme, haciéndolo pues aún más resistente que este otro. Y otra cosa que también podemos notar es de que en esta pieza que fue impresa con 0.4 milímetros de boquilla, vemos como en algunas de nuestras capas se puede apreciar algo de vibración, algo así como si la pieza hubiera sufrido muchas vibraciones durante la impresión. Y esto muy probablemente sea que como la pared es muy delgada, pues tiende a vibrar y estas pequeñas vibraciones, por mínimas que sean, le puede afectar a la pieza. Mientras que en esta, que es de 0.8 milímetros, no se alcanzan a ver tantas vibraciones más que a la parte final de nuestra impresión. Y después de varias veces de estarlo usando y manipulando un poco, pues en realidad ya se rompió por completo. La verdad, la adherencia que tiene entre capas no es muy buena, es muy delgadita la capa, las capas de las paredes más que nada, no son muchas, es una sola de 0.4 milímetros y pues no es casi nada y es muy débil. Mientras que el florero con boquilla de 0.8 milímetros, pues en realidad lo podemos estar manipulando un poco y no tiende a quebrarse ni nada, no se ha abierto ni una sola capa y pues la podemos incluso tirar y no tener ningún problema. Así que vamos a los comentarios finales de este video, vamos a repasar las ventajas y las desventajas. Para la boquilla de 0.8 milímetros, las ventajas obviamente es: primero, el tiempo de impresión se ve muy reducido en comparación a la boquilla de 0.4 milímetros, casi la mitad, lo cual nos va a permitir manejar mejor el tiempo. También, como pudimos notar, la resistencia es otra ventaja que podemos observar en estas impresiones, porque al ser una capa más gruesa, pues nos da mayor resistencia, que es como si utilizáramos una boquilla de 0.4 con dos paredes. Entonces, incluso si usamos una boquilla de 0.8 milímetros y le ponemos dos paredes, pues va a ser aún más resistente. Otra ventaja que no les había
mencionado es de que también vamos a tener menos problema en cuanto a las obstrucciones o a estos pequeños atascos que se nos puede generar en algunas boquillas de 0.4 milímetros. Esto es porque pues como es una boquilla más grande, permite más fácil el flujo de filamento, haciéndolo menos sensible a esas variaciones o esas pequeñas cositas que podrían estar obstruyendo nuestra boquilla, o a esas veces que pues el filamento se atora. También podemos tener una mejoría en cuanto a la nivelación, ya que al ser una capa más gruesa es menos sensible como si tuviéramos una boquilla de 0.4 milímetros. Obviamente tiene que estar nivelada la cama de impresión, pero esos pequeños desniveles que a veces sucede en el centro o en las orillas de tu cama de impresión no va a perjudicar tanto la primera capa de nuestra pieza. También, entre más grande sea la boquilla, mejor va a ser la adherencia entre capas, esto debido a que sale más material y se pega mejor a la capa anterior que se hizo. Y por todas estas ventajas mencionadas lo hace ideal para piezas de mayor volumen, por ejemplo los cascos, o en caso de que hagas unas piezas más grandes que vayas a hacer por partes, te va a ayudar bastante para este tipo de proyectos. Por otro lado, las desventajas que vamos a observar es de que pues obviamente por ser una boquilla más grande se van a perder algunos detalles en nuestras piezas. Esto más que nada en piezas pequeñas, por ejemplo un llavero, un cortador de galletas o cosas así que requieran algunos detalles más específicos. Hay que tener en cuenta que se van a perder un poco, que al ver en la vista previa pues vamos a observar que se pierden estos pequeños detalles. Así que si tú eres el que diseña sus propias piezas, ten en cuenta que deberás considerar el tamaño de la boquilla para el modelo que vayas a imprimir. También se verá un poco aceptada la superficie, tanto la inferior como la superior, que por ejemplo en el caso de un llavero o de una pieza plana por la parte de arriba, vamos a observar aún más grandes las líneas de impresión que se imprimen en las partes de arriba. Y en caso de que tu pieza sea circular como un casco, vamos a observar que las capas superiores van a empezar a notarse un poco más, por lo que probablemente sea necesario un postprocesado para poder eliminar todas esas líneas de impresión. Si tu pieza tiene paredes planas, se van a notar más las capas de impresión, e incluso los motores del extrusor van a necesitar más potencia para lograr empujar el filamento hasta el final, e incluso el tema del flujo también podría verse afectado por usar una boquilla más grande. Así que lo mejor sería que hagas pruebas de todo, tanto de retracción, de temperatura, de flujo, para que puedas tener la mejor calidad con una boquilla más grande. Entonces, ¿qué te pareció? Ya vimos las ventajas, ya vimos las desventajas. Puedes reducir el tiempo a la mitad o puedes tener una mejor calidad con la boquilla normal que tienes de 0.4 milímetros. Te dejo a ti decidir qué es lo que más te conviene para las piezas que vayas a imprimir. Y cuéntame en los comentarios con qué tamaño de boquilla imprimes tú. ¿Qué piezas has hecho con boquillas más grandes? ¿Qué piezas has hecho incluso con boquillas más pequeñas? Y pues ya sabes que si te sirven este tipo de videos, puedes hacérmelo saber, puedes etiquetarme en las publicaciones que hagas. De esa manera yo voy a saber que te están sirviendo estos videos y voy a ver también los tipos de trabajos que haces, los voy a compartir en mis redes sociales y por ahí podemos platicar un poco para compartir ideas y conocimientos. Así que muchas gracias por verlo hasta el final. Ya saben que muy pronto se vienen nuevas sorpresas y pues siempre muy agradecido con todos los que se suscriben, con todos los que apoyan, los que comentan, los que me escriben por las redes sociales y que ponen su granito de arena para que pueda seguir haciendo videos cada domingo. Así que espero que les sirva este video, que les haya gustado y ya saben que nos vemos muy pronto en un nuevo video.